Desde el principio de los acontecimientos que agitaban al país, me incorporé a las huestes de don Francisco I. Madero, quien fue quien me concedió el despacho de mayor y de jefe de su estado mayor. Con él entré de los Estados Unidos por Zaragoza, siguiendo después a los distritos de Guerrero y Galeana. En los principios de marzo me hallaba en San Buenaventura con el grueso del ejército maderista y sabiendo que la plaza de Casas Grandes contaba con escasa guarnición y que se hallaba en condiciones algo difíciles, sugerí al señor Madero la idea de atacarla, considerando bien sencillo apoderarnos de ella. De San Buenaventura salí al frente de 130 hombres, mientras otras partidas tomaban como dirección al mismo sitio, pero por distintos rumbos, llevando yo por principal objeto posesionarme del puerto del Chocolate, justamente para evitar el paso de las tropas federales. Yo abandoné los montículos del Chocolate llegando a las ruinas de Moctezuma, que así es denominado el lugar que se encuentra situado como a 500 metros de Casas Grandes. Mientras tanto, otras partidas habían tomado simultáneamente por distintos puntos según instrucciones que habíamos acordado los principales jefes. Una de estas columnas era mandada por el coronel José de Lusoto. En la otra iba al frente el comandante José Flores Alatorre. Otra la llevaba el capitán José Guadalupe Palomino y el resto, el grueso de la fuerza, era mandada personalmente por el señor Madero y otros jefes. Me hice de dos guías que me aseguraban conocer el terreno, pero que a última hora desviaron mi pequeña columna, llevándonos casi a las puertas del cuartel de Casas Grandes, que según creíamos abandonado. Al llegar nos hicieron una descarga nutridísima, en el cual un proyectil penetró mi muslo derecho, por la cara frontal saliendo por el lado posterior. Saqué mi pañuelo del bolsillo, me vendé la pierna para evitar que continuara desangrándose y ordené a mi gente que se replegara en las casas inmediatas. Tomé una que se encontraba como a 80 metros del cuartel y la otra paralela a la mía fue ocupada por la gente de José Flores Alatorre. A los primeros disparos, la gente que rodeaba la plaza comenzó a atacarla, dirigiendo sus proyectiles hacia el cuartel que ocupa el 18º Batallón al mando del entonces coronel Valdés, al cual consideramos vencer sin dificultad. Por parte de mi gente salió de la casa que teníamos, la cual estaba deshabitada, y pretendió ocupar una tiendecilla cercana, pero violentamente salí de mi posición para prohibir de una manera determinante que se efectuase tal ocupación, al fin de evitar que la dueña de aquel tendajo, una mujer ancianita, sufriera prejuicios. También prohibí que se comprara alcohol como algunos intentaban hacerlo, y debo manifestar que mis órdenes fueron atacadas. En tanto, el fuego cada vez era más nutrido, no solo por nuestra parte, sino también por la del ejército que con todo brío se defendía en el cuartel, habiendo algunos arrojados soldados que salieron de él para atacarnos en menos distancia. Clareaba la mañana del día 6, cuando vimos que con rumbo de la vieja Casas Grandes caminaba una partida de mulas que levantaba una espesa polvareda. A pesar de que iba provisto de un buen catalejo, no pude precisar de lo que se trataba, por lo cual interrogué a Flores Alatorre acerca del motivo de aquellas nubes de polvo, y me repuso que era la fuerza del coronel Valdés que salía de la plaza. El triunfo lo vi seguro, y ordené que inmediatamente saliéramos todos los que pudiéramos a la vanguardia, para cortar la retirada de aquel batallón. Mas, oh, funesto horror, apenas habíamos desalojado nuestras posiciones cuando escuchamos toques de clarines y trompetas y nos persuadimos que no se trataba de la retirada de las fuerzas del coronel Valdés, sino que a paso veloz avanzaba en auxilio una columna por el coronel Samuel García Cuéllar. Intentamos volver a toda prisa a nuestras posiciones y al cabo de unos instantes llegamos a ellas. Pero ya la fuerza de García Cuéllar nos perseguía de cerca, y entonces fue cuando se entabló el combate decisivo. Un encuentro sangriento, en él perdieron los nuestros más de 100 de sus plazas, entre ellas algunos de los más valerosos y arrojados hombres.
El coronel Soto, el capitán Palomino, los comandantes Saldaña y Flores Alatorre y yo, por diversos puntos nos batíamos, tanto para defendernos de la tropa de García Cuéllar, que rudamente nos atacaba, como para disparar contra la fuerza de Valdés que ya había salido del cuartel y también nos combatía. Cuando vimos que nos era imposible resistir el ataque, no solo por la superioridad numérica del enemigo, sino por el armamento que consigo llevaba, nos refugiamos en las casas de las orillas de la ciudad, pero hasta allí fueron combatiéndonos. Yo con 4 más nos refugiamos en una de ellas, cuando 4 granadas de morteros disparadas con admisible precisión por parte de los artilleros del coronel Eguía Liz mataron a uno de mis compañeros, hiriendo a 2 más que fueron traídos conmigo, los cuales fueron Anastasio Cárdenas y Bernabé Palacios. Cuando yo miraba por el catalejo, una partícula de las granadas golpeó el cristal, lo que produjo que se quebrara y un fragmento de este se clavara en mi pupila derecha, dejándome tuerto. Sin embargo, continué batiéndome, pero algunas balas de Mauser me dieron en el antebrazo derecho, en el hombro y en el dedo índice de la mano del mismo lado y en mi garganta. Caí desmayado, pero antes escribí varios recados, uno para Madero diciéndole que había hecho cuanto era posible, otro para mi familia y otro para una persona que no es preciso nombrar. Mi cartera y pistola las entregué a Palomino y a Flores, suplicándoles que no me abandonaran y que antes de permitir que me hicieran prisionero, me remataran. Esta súplica la hice porque creíamos que a todos los cautivos los mataban como perros, pero pronto nos desengañamos de nuestro error, para honra del ejército mexicano. Mis compañeros huyeron excepto Cárdenas y Palacios, los cuales al intentar salir por las tapias del corral fueron hechos cautivos. Yo, arrastrándome, pues mis heridas no me permitían caminar de pie, llegué hasta la puerta y en ella tropecé con 2 soldados rasos de infantería. Uno de ellos inmediatamente se echó el Mauser a la cara en disposición de disparar, pero su camarada le desvió el arma salvándome la vida. Me llevaron al lugar en donde se encontraban algunos oficiales y yo, temeroso de morir, miserablemente declaré que era médico americano. Sin embargo, cuando se me condujo al frente de los coroneles García Cuéllar, Eguía Liz y Valdés, abierta y francamente dije ser el jefe del Estado Mayor del señor Madero y que solicitaba que se me fusilara como me correspondía y no se me diera una muerte ignominiosa. Los humanitarios jefes que impunentemente pudieron hacernos pasar a la otra vida, repusieron unánimemente que no era tal la conducta que se proponían observar con los cautivos, sino que seríamos juzgados conforme los códigos militares. Tal respuesta me llenó de asombro porque, como antes he dicho, abrigaba en mí la falsa creencia de que a todos mataban en cuanto los hacían prisioneros. Algunos soldados y un oficial, cuando éramos conducidos a la cárcel, hicieron varias injurias contra los compañeros prisioneros, pero el coronel Cuéllar, delante de todo su ejército, reprendió duramente a los insultantes, añadiendo que, bajo nuestro carácter de prisioneros, éramos sagrados. Las soldaderas también hicieron mofa de nosotros, aunque después se hayan portado de manera muy distinta, según más adelante relataré. Los jefes del ejército ordenaron que se nos condujera a la cárcel de Casas Grandes, agregando que se nos podía permitir que disfrutáramos de algo de sol, 1 hora en la mañana y otra en la tarde. Mas el encargado de la prisión, lejos de acatar las órdenes, solo nos toleraba que 10 minutos abandonáramos nuestros calabozos. Sin embargo, en una ocasión que se nos presentó, hablé con los coroneles acerca del maltrato que nos daba el encargado, y los jefes militares le hicieron un serio extrañamiento. Creímos que así cesaría su actitud, pero no sucedió así, pues no desperdiciaba coyuntura para herirnos con sus injurias. El coronel García Cuéllar ordenó que se construyeran colchones de paja para nosotros, en lo cual hubo un alto humanitarismo. Cuando las columnas de Eguía Liz y Valdés salieron de Casas Grandes con dirección a esta ciudad, todos los prisioneros que estábamos heridos
Fuimos subidos a los carros que quitaron a los huestes maderistas en el combate, y los demás, los que se hallaban buenos y sanos, hicieron la caminata a pie, aunque subiendo de vez en cuando tanto a mexicanos como extranjeros a los carros del convoy, cuando se notaba que la fatiga los rendía. Durante toda la caminata nada vimos de sufrir del ejército, desde los coroneles hasta la oficialidad y desde la oficialidad hasta los humildes soldados rasos. Siempre procuraron todos que no pasáramos hambre. Se registraron ocasiones en que preferían cedernos los mejores alimentos con tal de que no tuviéramos quejas con ellos. Los soldados nos ofrecían cigarros con frecuencia y nos convidaban también de su rancho, cediéndonos las mejores raciones. Las soldaderas eran abnegadas mujeres, que por doquiera siguen a la tropa, hechas de nobles sentimientos que las dignifican y enaltecen. Calentaban nuestras comidas y nos brindaban tortillas, carnes y otros alimentos. Con tales situaciones he declarado y declararé mientras viva que estoy eternamente agradecido. Advierto que el hacer estas declaraciones no me inspira sentimientos de adulación por encontrarme en manos de los federales, sino porque sería mezquino para mí no hablar con la verdad y no hacer la justicia que se merece. Para terminar, puedo agregar y le agradeceré a usted que lo haga público, y que en mi corazón siempre existirá reconocimiento y gratitud para los generales Samuel García Cuéllar, Agustín Valdés, Eguía Liz, así como para el mayor Vito Alessio Robles, para todos los soldados y soldaderas y por último para el señor cura de Casas Grandes, que con gran claridad y rectitud de su parte intentaba remediar en cuanto podía nuestra situación, a pesar de que ninguna objeción teníamos que hacer a la conducta que tuvieron nuestros guardianes.